¿Cómo crear miniatura con Canva? Hay tres formas: desde cero, prediseñadas y con Instagram. Así que comencemos. Primero, varios formatos y vamos a seleccionar el que dice miniatura de YouTube. Ahora seleccionamos en blanco y nos regresamos. Ahora vamos a cambiar el color fondo rojo, pero mejor vamos a hacerlo en azul. Yo creo que ese está bien. Ahora vamos a seleccionar una forma, damos clic en más y donde dice formas y líneas vamos a dar clic en ver más. En este caso vamos a elegir un cuadrado pero con las esquinas redondeadas. Este le va a dar un toque mejor que si estuviera completamente cuadrado. Ajustamos a las esquinas pero no completamente hasta la orilla para que quede un borde. En este caso sería un borde azul. Dejamos hacia abajo y vamos a cambiarle el color a blanco. Una vez ya cambiado el color a blanco, vamos a ajustarlo para que quede centrado. Solamente damos clic y lo centramos así. Ahora vamos a agregar un poco de texto. Seleccionamos texto y como pueden ver aquí abajo hay varias ya prediseñadas, pero nosotros vamos a hacer desde cero. Subimos y vamos a agregar un título. Lo vemos hacia arriba. Aquí se agrega esto por accidente, lo quitamos y este lo seleccionamos y vamos a dar clic en editar. Vamos a colocar esta será. Listo. Ahora lo seleccionamos y lo duplicamos. Aquí vamos a seleccionar el texto, lo borramos y vamos a escribir tú. Lo seleccionamos, lo volvemos a duplicar y vamos a colocarlo aquí abajo. Seleccionamos todo y vamos a poner miniatura. Ahora vamos a empezar a darle un poquito de formato al texto. Vamos a cambiar la fuente a este. Tú puedes elegir el que más te guste. Lo de las estrellas tienen un costo adicional por si quieres utilizarlo. Ahora vamos a seleccionar el siguiente texto. Vamos a cambiar el formato. Yo creo que esta fuente está bien. Y vamos a hacer este un poquito más grande. Este lo vamos a colocar aquí, mejor acá. Y este vamos a moverlo hacia arriba. Vamos a acomodarlo como mejor nos guste. Ahora vamos a dar clic en más y seleccionamos elementos. Y en elementos volvemos a elegir una forma para el fondo del texto. En este caso vamos a seleccionar este cuadrado, lo vamos a ajustar. Hasta que nos quede lo más acomodado posible. Este lo duplicamos y vamos a colocarlo en el texto de abajo.
Ahora vamos a agregar la forma, pero para el texto de en medio. En este caso vamos a usar esta figura y lo ajustamos al texto. Seleccionamos la forma de abajo y vamos a donde dice posicionar y lo mandamos hacia atrás para que el texto se pueda ver. Una vez ya acomodado, vamos a empezar a darle el formato a los textos. Vamos a seleccionar primero, nos desplazamos hasta donde dice color y vamos a seleccionar blanco. Ahora vamos a cambiarle el estilo. Yo creo que con un delineado está bien. Damos doble clic y nos va a ver varias configuraciones. La vamos a dejar así tal cual como está. Y en el color vamos a cambiarle a un color rosado. Ahora en el fondo vamos a cambiarlo a uno que haga como un poquito de contraste. Hacemos lo mismo con los siguientes dos textos. Seleccionamos el color. Seleccionamos la forma para cambiar el color a la forma de atrás. Yo creo que este está bien. Ahora el texto vamos a darle un poquito el estilo, vamos a ponerlo flotante y lo vamos a poner lo más alto que se pueda para que se resalte más. Ahora vamos a cambiar un poco el color a blanco y seleccionamos el siguiente forma de abajo y lo cambiamos a este color, está bien. Ahora vamos a agregar unos ojos para que estén viendo el texto. Vamos a ver qué opciones tenemos. Yo creo que vamos a poner este porque se me hace chistoso. Lo ajustamos y lo colocamos. Ahora vamos a darle clic en más y vamos a buscar una flecha. Los ojos y las flechas son recomendadas en las miniaturas porque indican hacia dónde tienes que observar a la hora de ver tu miniatura, y en este caso queremos que vea el texto. Ok, tenemos varias flechas, pero vamos a elegir esta roja que está aquí. La giramos y la acomodamos. Ahora vamos a dar clic en más y en elementos vamos a buscar la pantalla principal donde dice marcos. Los marcos son muy padres porque puedes elegir una foto con la forma que te aparece. En este caso quiero que buscar una computadora. Como pueden ver, tenemos muchas variedades, manchas, figuras geométricas, círculos, pero en este caso voy a usar la computadora. Seleccionamos y la acomodamos en donde queramos que aparezca. Le ajustamos un poquito el tamaño porque está un poco grande y ahora sí lo acomodamos. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el color. Seleccionamos la computadora, seleccionamos el color y en todas las partes vamos a cambiarlo a negro. Esto porque así me gusta a mí. Igual tú lo puedes dejar del color que tú quieras. Lo ajustamos un poco más
Y ahora vamos a agregar la imagen que queremos dentro de la computadora. En este caso creo que el tutorial queda muy bien. Lo arrastramos hacia adentro de la computadora y listo, quedaría así. ¿Ok? Para crear una miniatura prediseñada, hagamos lo siguiente: buscamos arriba desde la pantalla principal miniatura y seleccionamos una que nos guste, la cual nos llame más la atención. Entonces, una vez ya seleccionada, yo en este caso me gustó más esta, le damos clic y nos va a aparecer aquí. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el texto. Esta la ajustamos. Ahora vamos a duplicarlo y vamos a cambiar el texto por es. Lo acomodamos, duplicamos nuevamente y ponemos prediseñada. Recuerden que después de escribir el texto, lo primero que tiene que hacer es darle un poquito de formato. Vamos a cambiarlo hasta que nos guste, hasta que estemos a gusto con el resultado. Ok, la primera vamos a cambiar la fuente. En este caso, lo primero que yo hago siempre es cambiar la fuente, porque así yo sabré qué tamaño después voy a modificar. Ahora seleccionamos la fuente del otro. Por último de prediseñadas. Yo creo que este está bien. Ahora sí, ya se puede cambiar el tamaño de la fuente. Una vez bajado el tamaño, vamos a alargarlo un poquito para que no quede tan chiquito y lo acomodamos. Vamos a proseguir. Vamos a continuar con el cambio de tamaño, de formato de este texto. Lo giramos tantito. Recuerden que al principio nos puede parecer buena idea una posición, pero después lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar este texto por será y vamos a cambiar la fuente porque no me gustó tanto. Vamos a seleccionar otra fuente que no sea tan grande. Yo creo que esta está bien. El tamaño lo vamos a cambiar un poco más chiquito. Seleccionamos la imagen ya prediseñada y vamos a reemplazarla por otra que nos guste más. Puede ser una que ya sea creada por Canva o otra que tú hayas diseñado o preparado para tu miniatura. En este caso yo voy a elegir esta. Ahora seleccionamos el fondo y lo vamos a cambiar a color rosa para que se vea un poquito más fuerte. Y ahora sí vamos a colocarle el formato correcto. En este caso vamos a ponerle un color. A ver, vamos a probar con qué se ve mejor. Si se fijan, el cambio no es mucho, es porque nada más cambian las líneas. Y esto es porque tiene el estilo de delineado. Vamos a ver el estilo. Damos doble clic. Vamos a aumentar el grosor del delineado para que se note mejor. El desplazamiento también se puede mover, pero recomiendo no moverlo tanto. Y la dirección sí me gusta que sea más hacia la derecha. Ahora el color. Ahora seleccionamos el siguiente texto y le vamos a dar un formato también. Cambiamos el estilo a uno que sea neón. Doble clic para ver las configuraciones. La hacemos muy intenso porque quiero que se vea bien. Y listo. No sé si el color dejarlo así o cambiarlo a un amarillo. Vamos a ver cómo se ve con cada uno. Yo creo que con el amarillo se ve bien. Ahora vamos a dar clic en más
para agregar una forma para el fondo de cada texto. Elegimos elementos, formas y líneas y seleccionamos algún cuadradito para el texto de abajo. Yo creo que este que tiene los puntitos. Lo seleccionamos y lo acomodamos. Ahora seleccionamos la forma y vamos a cambiarle el color para que se vea mejor. Uno que contraste, como este, yo creo que está bien. Ahora vamos a cambiar el fondo a cada uno de los puntitos que estén ahí. Aquí nos muestra cada puntito, el color, lo cambiamos a negro. Ustedes pueden cambiar el color que ustedes quieran. Simplemente a mí me gusta de esta manera. Ahora vamos a agregar una forma para el otro texto. Yo creo que está bien. Lo vamos a ajustar para que quede bien. Seleccionamos la forma y vamos a cambiarle el color. Yo creo que con este está bien y vamos a ajustar el texto. Vamos a darle un poquito de formato al texto, lo voy a poner un delineado negro. Ahora en elementos vamos a buscar una flecha para indicar el texto que queremos que vean. En este caso voy a seleccionar esta, la giramos un tantito, como ven está a dirección contraria. Lo que vamos a hacer es invertir la dirección, en voltear y lo giramos. Listo. Ahora lo ajustamos al tamaño que queramos y lo acomodamos. Se puede cambiar el color si gustas, como un rojo, pero en este caso lo vamos a dejar en negro. Podemos seleccionar algunos elementos de la imagen prediseñada, como por ejemplo la nube, y podemos cambiarle el color. Vamos a dejarlo en un color azulito. Listo. En Instagram vamos a agregar una historia. Elegimos una imagen en blanco, hacemos zoom en lo blanco y comenzamos a escribir los textos que queramos. Le cambiamos el formato al texto, lo hacemos un poquito más grande y lo giramos. Y hacemos lo mismo con cada una de las palabras que queremos que se vean en esta miniatura. En este caso lo voy a sobrecargar de texto, pero a mí normalmente me gusta elegir entre 2 a 3 textos. Recuerda que puedes cambiar el formato de los textos para que sea más dinámico el mensaje. En este caso el texto es no me gustó, vamos a cambiarle un poquito el formato.
Una vez terminado, descargamos el archivo en nuestro celular y listo. Ahora pasamos al Canva, seleccionamos YouTube en la parte de arriba, que es lo mismo que busqué con miniatura, y seleccionamos miniatura de YouTube. Vamos a seleccionar en blanco, bajamos esto. Ahora vamos a donde dice galería y seleccionamos la imagen, la giramos, la ajustamos para que quede derechito y lo hacemos grande al tamaño del fondo. Una vez ya acomodado, vamos a agregar una imagen de, vamos a poner una cara de sorpresa, en este caso de este gatito. Ahora vamos a seleccionar una forma, en este caso va a ser una línea, la seleccionamos, cambiamos el color, en este caso a rojo, y vamos a cambiarle el grosor un poquito más grande. De largo lo vamos a hacer un poquito más largo para que abarque toda la miniatura y la colocamos hasta arriba. La duplicamos y la acomodamos hacia abajo. Aquí vamos a ajustar el tamaño para que queden parecidas o igual. Ahora vamos a duplicar este y lo giramos para que queden en las laterales. Esta que ya está en vertical, vamos a duplicarla y lo vamos a seleccionar, vamos a colocarlo aquí a la derecha y así ya tenemos un marco. Ahora vamos a seleccionar esta imagen, que es un poco un círculo transparente con rayitas, y la vamos a cambiar de color azul, la posicionamos detrás de las líneas rojas y vamos a duplicarla. Vamos a cambiar el color al duplicado, un poquito más oscuro, y lo vamos a posicionar también detrás de las líneas rojas. Y listo. Ahora vamos a agregar una imagen como una flor, la colocamos arriba, la posicionamos hasta arriba y listo. Por último, vamos a agregar una forma para que le dé más vida a la miniatura. Hacemos un poquito más grande. Y como está muy saturado de color, vamos a ponerle un poco de transparencia. Aquí hacemos menos para que sea más transparente. Y lo posicionamos detrás del gatito sorprendido. Lo acomodamos un poquito mejor y lo vamos a girar, como si viniera de la flor esta imagen. Listo. Vamos a agregar un signo de admiración para darle más énfasis al texto. Recuerden que se puede cambiar de dirección, o sea, voltear el icono. Vamos a dar clic aquí y giramos. Listo. Ahora damos clic en descargar y en este caso nos dice que estas imágenes tienen un costo porque son premium. Lo que puedes hacer es comprarlo o descargarlo o reemplazarlo por uno más gratis. Una vez ya descargado, se guarda en tu dispositivo y lo puedas subir a tu video de YouTube. Estas son varias opciones en las cuales tú puedes compartir esta imagen. Recuerda también que si quieres tener todas las imágenes listas, te dejo en la cajita de comentarios y en la descripción el link para que puedas tener de forma gratuita por 30 días todas las imágenes, todas las fuentes, todos los diseños que tú necesitas. Y si te convences, puedas tú contratar la suscripción. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.